Rápido y Furioso 1 es la primera película de una de las franquicias más exitosas del cine en las últimas décadas. Prueba de ello son sus exitosas 9 entregas hasta el momento. Sin embargo, la producción de Rápido y Furioso cuenta con una serie de errores que probablemente no hayas visto. Es por eso que aquí te traemos 10 errores de Rápido y Furioso 1. Número 1. Al final de la película, cuando Toretto choca contra el tráiler y su carro sale volando, podemos ver el casco del doble acrobático mientras el auto se voltea. Número 2. Cuando Jesse va a correr contra Johnny en la carrera del desierto, podemos ver que cuando Johnny baja la ventana de su auto trae puesta una playera de manga larga. Sin embargo, cuando la carrera va a comenzar, podemos ver que ahora Johnny trae puesta una camisa de tirantes. No lo hagas. Hay más de $100,000 en el motor de ese auto. Número 3. Al final de la película, cuando Dom y Brian están corriendo el cuarto de milla, podemos ver que el número delantero del tren está escrito de forma correcta. Luego de unos segundos vemos que los números del tren están al revés. Y cuando Dom y Brian cruzan las vías del tren, los números están escritos correctamente una vez más. Número 4. Casi al final de la película, cuando Dom está intentando ayudar a Vince después de haberse quedado atorado en el tráiler, se puede ver que Dom lleva puesta una playera blanca de manga corta. Sin embargo, entre algunos cambios de tomas, se puede ver al doble de acción con una sudadera negra. Número 5. Cuando Dom camina por la calle después de dejar su auto en el estacionamiento, podemos ver que uno de los oficiales lo reconoce, pues en ese momento se puede ver que la patrulla del oficial es un Ford Crown Victoria. Sin embargo, cuando la patrulla da media vuelta para perseguir a Dom, podemos ver que la patrulla cambia de un Ford Crown Victoria a un Chevrolet Caprice. Número 6. Cuando Brian le dispara a Johnny al final de la película, podemos ver que Brian baja de su auto y cierra la puerta. Sin embargo, segundos después, cuando Brian corre a su auto para perseguir a Toretto, podemos ver que la puerta de su auto está completamente abierta. ¡Una ambulancia! ¡Llame a una ambulancia! Número 7. Casi al final de la película, cuando Brian salta al tráiler para ayudar a Vince, se puede ver el cable de seguridad al que está enganchado Brian. Vince, sujétate fuerte, amigo, sujétate, resiste. Número 8. Al principio de la película, cuando el tráiler que van a robar sale del puerto, podemos ver que la caja lleva doble eje. Sin embargo, cuando uno de los Civics se mete abajo del tráiler, podemos ver que la caja del tráiler pasa de tener doble eje a tener solo uno. Número 9. Casi al final de la película, cuando Dom está intentando ayudar a Vince después de haberse quedado atorado en el tráiler, se puede ver a miembros del equipo de producción sosteniendo una cámara en el reflejo del auto. Número 10. Cuando Letty comienza a apostar antes de correr en la carrera del desierto, podemos ver que su auto tiene asientos deportivos tipo cubo.
Sin embargo, cuando la carrera está a punto de comenzar, podemos ver que los asientos del carro de Letty ahora son los originales. Estos fueron 10 errores de Rápido y Furioso 1. Recuerda que si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.